Yo me voy a dar a la tarea de estos días, estarlos leyendo. Confío en muchos, pero hay otros cuantos alumnos que de repente, eh, luego mandan nomás por mandar. Entonces, sí voy a estar revisando bien, detenidamente los ensayos, porque, pues, si no están bien, pues, sí los voy a regresar. Los voy a estar regresando. Y ¿qué más? ¿Cómo vamos a evaluar este último parcial? El ensayo es su proyecto, entonces, si ya tú ya tienes todas tus tareas, ya mandaste tu ensayo, ya quedó bien, pues ya tienes una mega ventaja. Vamos a hacer una última, como un último cuestionario. No voy a tomar tanto en cuenta el cuestionario, pero pues a mí me sirve, ¿no? Para saber también qué tanto ustedes obtuvieron de este curso. Entonces, igual como la vez pasada, la evaluación pasada, les voy a mandar el cuestionario, les aviso. Les voy a avisar, chicos, ya está el cuestionario ahí habilitado y tome temas o de tal diapositiva, básense para como que estudiar un poquito. De ahí vamos a partir, pero pues ya ahora sí que si ya tienes todas tus tareas, si mandaste tu ensayo y tu ensayo está bien, en la semana te digo que no hay devolución, que todo perfecto, pues ya estás del otro lado. Entonces, ya por último, pues vamos a ver un último tema y al final de la clase me gustaría hacer como esta reconstrucción, este recuento de los daños, ¿no? O sea, ver qué aprendimos durante este curso, la evolución que hemos tenido o este conocimiento que se ha tenido al respecto de lo que ha sido la educación, sobre todo basándonos un poquito a lo que es el sistema educativo, ¿no? Cómo inició este sistema educativo, cómo ha ido, cómo se fue como construyendo, organizando, que al principio costó mucho trabajo, que no se ponían de acuerdo, y cómo se fue poco a poco dando como un seguimiento de y en qué momento estamos, ¿no? ¿Dónde está parado el sistema educativo? ¿Qué hace falta reforzar? ¿O qué retos necesitamos, ¿no? Como también como docentes, recordemos que nosotros somos parte de este sistema educativo, nosotros como docentes, como alumnos, somos parte de esto. Entonces, al final me gustaría hacer como esta conclusión ya de manera general. Vamos a ver este último tema. Entonces, eh, este, pues sí, al final, igual ahorita si quieren ir empezando con sus apuntes, vayan viendo para hacer esta última conclusión. Y el día de hoy vamos a hablar de lo que es la educación compensatoria. ¿Alguien sabe ya de este tema? ¿Ha escuchado algo? ¿Tiene idea qué le suena educación compensatoria? Yo nunca la había oído, maestra. Ok, No, nadie. me sé un poco. Ni yo. Ok, entonces vamos a ver qué es la educación compensatoria. Si la conocen, les voy a decir que sí la conocen, pero igual a veces conocemos las cosas y no conocemos el nombre. Ahorita se van a dar cuenta de que sí la conocemos y que sabemos de ella, sabemos qué es, pero pues ahorita poco a poco, ¿verdad? Bien, la educación compensatoria son todos aquellos programas que están destinados para la población o este rango de población que es más vulnerable y que se les da becas, que se les da recursos, que se les dan apoyos económicos para tratar de integrarlos a la sociedad, ¿no? A una sociedad un poco más justa. Hemos hablado mucho sobre la educación y sobre todo sobre la desigualdad que existe en la educación, ¿no? Y los comentarios son los mismos. La semana pasada lo veíamos. Existe mucha desigualdad dentro de la educación y a veces, por más que a lo mejor como docente quieras trabajar sobre ello, a veces es el mismo sistema, ¿no? El que no permite que no haya pues esa igualdad, que no haya esa parte igualatoria para todos, que reciban la misma educación de manera prioritaria, tanto los que tengan o no tengan dinero, lo comentábamos, desde los libros hay desigualdad, ¿no? Las editoriales hacen sus paquetes para escuelas privadas y para escuelas públicas.
vemos que los maestros o se les pide también desde, fíjense, desde la misma Ley General de Educación, se les pone más trabas, por así decirlo, y más requisitos a las escuelas privadas. Por ende, van a dar un poquito más siempre. Y a las escuelas públicas, pues de repente hay medios se les exige, pero no existe tanta exigencia. Entonces, desde ahí se está viendo una desigualdad, ¿no? Los recursos, los materiales, la preparación de los mismos docentes que contratan en la misma materia que ustedes están teniendo, igual la doy los domingos, y ahí hay una chica que trabaja en un preescolar, pero este preescolar también es como con parte como de este programa de educación compensatoria. Y los docentes que contratan son docentes que no tienen título todavía, o sea, pueden ser estudiantes o pueden ser maestros que tengan carrera técnica. Y en este caso ella, por ejemplo, nos platicaba que, por ejemplo, en ese preescolar donde ella está contratada, donde todavía no tiene sus papeles como maestra, como una licenciada, pero sí tiene la carrera técnica, ella se encarga del grupo de tercero y son como 40 y tantos niños. Y nos dice, no nos mandan más maestros hasta que no haya como el doble. Entonces, es el mismo sistema el que a veces pone trabas, ¿sabes? O sea, sí te ayudó, pero con ciertas requisitos. Entonces, ahí, por ejemplo, ella dice, es que ¿qué hago con tantos niños? Son de preescolar, o sea, son muchos chicos, los papás no tienen el nivel académico y no me entienden a veces qué quiero hacer o la importancia de que ellos cooperen con las actividades o que están al pendiente de sus niños. Existe mucha agresión, o sea, estamos hablando de una zona muy rural. Entonces, de ahí teníamos el claro ejemplo de cómo existe la desigualdad, ¿no? Desde ahí, que el mismo sistema es partícipe de este. A pesar de que el mismo sistema es el que dice, ay, ay, tiene que haber de igualdad y esto y el otro, o sea, se contradice continuamente. Entonces, existen programas que se supone son para eso, para rescatar a chicos de la pobreza, para darles educación, para ayudarles, para evitar que exista esta desigualdad. Y vamos a hablar un poquito de este. Dice, educación compensatoria, dice, a pesar de la importante y expansión educativa del siglo XX, se sigue reproduciendo gran parte de la desigualdad entre generaciones en lo que respecta a menores posibilidades de educación de los hijos de los pobres. Los grupos de bajos ingresos son los últimos en acceder a la educación en cualquier nivel. Están excluidos de gran medida de la educación superior y también en gran medida de la educación secundaria y de la educación preescolar. Entonces, a pesar de que obviamente en el siglo XX fue donde hubo mayor organización educativa. A pesar de eso, ahorita en el siglo XXI aún seguimos batallando con esta parte. Y si recuerdan de nuestras lecturas, de las clases, de todos los comentarios que hemos hecho, en todas nuestras clases pasaba esto, ¿no? O sea, a estos sí se les daba educación, a estos no, a estos por ser indios, nada más se les educaba con religión o así. Entonces, desde los principios de los tiempos ha existido esta parte que anteriormente, pues como que no les importaba mucho esa parte, ¿no? O sea, tú recibes esto y porque te vas a dedicar a esto, o tú nunca vas a ser jefe, o tú nunca vas a mandar, pues no necesitas recibir una educación para ello. Hoy en día, pues la idea es acabar con eso, ¿no? O sea, ya supuestamente se tiene la visión de no, o sea, todos iguales, todos podemos tener las mismas oportunidades. Dice, a principios de la década de los 90, las élites políticas se centraron en la necesidad de reducir la pobreza como forma de reducir y prevenir los conflictos sociales y la violencia, y de mejorar la capacidad de gobernar
unas sociedades cada vez más inestables. Una de las estrategias para reducir la pobreza fue destinar recursos a mejorar las oportunidades educativas de los hijos de los pobres. Entonces, buscar estrategias para ayudar a este tipo de población, ¿no? Los hijos de los pobres. Entonces se empiezan a implementar ciertos programas. Dentro de ellos, pues está, por ejemplo, el de la liconza, está, por ejemplo, los desayunos en las escuelas como de horario extendido, ya ven que de tiempo completo se les llamaba. Está este programa también para madres solteras, que por hijo te dan cierta cantidad. Entonces, existen estos programas que pues ya habíamos hablado de ello, ¿no? Que de repente también son programas que hacen que las mismas personas, estas personas se sigan quedando ahí como de cierta manera pues en la comodidad, ¿no? O sea, ya me mantienen, ya tengo esta ayuda y siguen viviendo al día. Igual, ahorita lo comentamos, lo debatimos un poquito porque a lo mejor cada quien tiene una opinión diferente. Las políticas compensatorias buscan cerrar las brechas en las oportunidades de aprendizaje entre los hijos de los pobres y los acomodados. O sea, busca tener una igualdad según la forma en la que se interprete la compensación. Las políticas y programas que buscan fomentar la igualdad de oportunidades educativas son de tres tipos. El primero es este grupo político compensatorio donde se incluyen que se pretende igualar la distribución de insumos educativos financiados públicamente. El objetivo es cerrar la brecha de insumos entre los entornos escolares a los que asisten los pobres y los acomodados. Entre ellas se encuentran las siguientes. Solamente puse dos, pero por ejemplo también podemos tomar a cuenta, por ejemplo, ahora que dan los útiles escolares, los uniformes y todo eso, pues se les da a, a las personas con bajos recursos, ¿no? Dice una financiación más equitativa entre las escuelas, o sea, se busca pues darles como el mismo recurso económico, que sabemos que no es así. Dice la siguiente, en las que pretenden aumentar el acceso de un determinado nivel educativo mediante la construcción de más escuelas, la construcción de más profesores o el desarrollo de modalidades alternativas para llegar de forma más eficaz a determinados grupos, como el uso de la educación secundaria por televisión en las zonas rurales de México, que es la telesecundaria, el uso de modalidades educativas comunitarias para ofrecer educación a grupos de varias edades en comunidades rurales remotas de México. Postprimaria rural, por ejemplo, estas escuelas abiertas, donde o estas, de repente llegan ciertas campañas para que los adultos mayores pues puedan aprender a leer y escribir. Muchos de estos programas no los publican y no los promocionan tanto. Y pues obviamente, como aquí dice, pues son en zonas rurales. Ni normalmente a dónde llegan ellos. Llegan por ejemplo, a los kioscos, llegan a los templos donde también de repente van los viejitos y ya ven que hacen sus grupos. Entonces, los viejitos que asistan a esos lugares, pues se les da este tipo de educación. ¿Ok? Por acá, por ejemplo, yo vivo aquí cerca del estadio y la calzada, estoy muy cerca de la calzada y acá hay unas colonias, acá por ejemplo de este lado, espaldas, está la colonia Rancho Nuevo y, o sea, como Por me donde yo entiendes. vivo, por ahí, rumbo a donde yo vivo. Ah, vives por Rancho Nuevo. No, yo vivo acá por Jardines Alcalde, cerca de Ah, la calzada, cerca de la calzada. Ah, mira, circunvalación de la somos calzada. casi vecinos. Sí. Ah, pues bueno, acá por Rancho Nuevo, por donde está la técnica uno. Donde está la técnica uno hay una calle que se llama Navarra y hasta el final, porque esta calle empieza ahí en Santa Elena Estadio y termina hasta Rancho Nuevo. Por ahí hay un mercadito y hay un templo y ahí continuamente a veces yo veo
que dice apoyo para los viejitos o sesiones de clases y así. Entonces, en ese tipo de zonas, pues se hacen se les publica, pues se les invita a que vayan y se capaciten y todo esto. Entonces, a veces uno pues no se entera, porque pues a lo mejor no es tu zona, a lo mejor pues no tienes esa necesidad o así. Entonces, sí existen estos programas, pero pues no son tan así como que vayan y lo publiquen tanto, o que en Facebook vimos y eso, pues no. También, pues como les decía, estos programas donde se les financia, o donde se les ayuda se les beca a los alumnos, o por ejemplo lo de Sol. Antes, bueno, que estaban las guarderías de Sol que después salieron súper quemadas porque los trataban mal a los niños y así, pero se supone que es ese tipo de ayuda a lo que se les da. Aquí nos menciona que en México los programas compensatorios se expandieron desde un pequeño programa dirigido a 100 escuelas a principios de la década 90. Esto se empezó desde este tiempo hasta cubrir el 46% de todas las escuelas públicas en el 99. El objetivo de los programas era mejorar la calidad de la educación primaria y ampliar el acceso a la educación preescolar y primaria a través de la provisión de infraestructura, formación, materiales e incentivos a los profesores y supervisores. A partir del 98, la cobertura de los programas incluyó la educación secundaria inferior. Entonces aquí, por ejemplo, no sé, ustedes recuerden, yo por ejemplo soy del 93. A mí, aquí por ejemplo dice que en la década de los 90 empieza esto, entonces a mí me tocó en la primaria, que por ahí pues ya como en el 2003, 4, 2005, llegaban computadoras, llegaban a los docentes computadoras, llegaban los pizarrones digitales y traían su plumita los maestros y nos ponían entonces videos y toda esta parte del proyector y así, entonces estaba padre, me acuerdo que llegaron bancas, sillas nuevas, me acuerdo que en ese entonces el gobernador fue a la escuela y lo recibimos, o sea, ya saben, ¿no? Este, yo me acuerdo de eso, entonces todo eso era parte de estos proyectos de ayudar pues a los hijos de los pobres. Pues era escuela pública y era de Miravalle, entonces con mucha razón, ¿no? Entonces, sí existieron estos programas, beneficiaron, pues yo creo que sí, de cierta medida sí, nos abrió un mundo. Yo me acuerdo que a veces nos ponían a investigar o a hacer investigaciones, pues lo típico en ese tiempo, o sea, en lo que mi experiencia era, pues era ir buscar en los libros o ir a comprar una lámina y así. Me acuerdo que había una compañera que ella traía la información impresa, ella ya utilizaba el internet, entonces era como, wow, y que el ciber y apenitas, o sea, apenitas empezaba a surgir esto, ¿no? Del internet. Entonces, esta parte pues fue un buen punto, fue algo bueno porque nos abrió como ya el mundo a la tecnología en este sentido. Entonces, bueno, ese es el primer grupo, ¿no? La primera parte de esta educación compensatoria. Dice, hay un segundo grupo de políticas compensatorias que incluyen las que pretenden reorientar la utilización de los recursos públicos para igualar la distribución de las oportunidades educativas, entendidas como resultados. Algunos llaman a estas políticas discriminación positiva. Estas políticas reconocen que los resultados de las escuelas reflejan las contribuciones de los recursos escolares y familiares. Por lo tanto, el propósito de la compensación es compensar las mayores oportunidades de algunos niños que reciben los recursos del hogar. Un ejemplo de estas políticas es el programa de becas para apoyar la asistencia a las escuelas de los niños de bajos ingresos en México, Progresa.
Entonces aquí se les ayuda con ciertos recursos educativos, lo que veíamos también, o ahora este programa donde se les entrega útiles, donde se les entrega los uniformes escolares, los desayunos de estas escuelas de tiempo completo, que en un tiempo fueron como muy sonadas, ¿no? Y que era como un super proyecto y ahorita como que no suenan tanto. La verdad, ni sé si todavía sigue ese proyecto de escuelas de tiempo completo, porque me acuerdo que sonaba muchísimo y ya de repente ahorita como que no pasa nada. Y la idea era que todas las escuelas fueran de tiempo completo y no se hizo, no se logró al 100% como ese proyecto, porque no todas las escuelas son así. Y existe un tercer grupo político de políticas compensatorias. Son las que apoyan formas de tratamiento diferenciadas para los niños de bajos ingresos en reconocimiento a sus necesidades y características únicas. El objetivo principal de estas políticas es apoyar las oportunidades de un aprendizaje relevante y significativo para los niños de bajos ingresos. El propósito de estas políticas es ayudar a los niños a aprender habilidades cuyo significado está situado en el contexto, preparando a todos los estudiantes para vivir y contribuir a una sociedad diversa, pero también preparándolos para reconocer y trabajar para alterar las desigualdades económicas y sociales de esta sociedad. Aquí pues son como talleres donde los preparan, o también hay una escuelita o hay ciertas escuelas donde también detectan a ciertos niños que pueden llegar a ser o tener un ICQ muy alto, entonces los empieza como a rescatar. Por ahí de repente vemos en las noticias, en Facebook, que hay un niño de tal lado, o sea, de bajos recursos, pudo pasar al campeonato de matemáticas o hizo este otro, entonces los empiezan a ayudar, pero la verdad es como muy poca la ayuda. Sabemos que también existe una escuelita aquí por el Agua Azul donde van todos estos niños con una inteligencia pues superior a su edad. Entonces, por ejemplo, este tipo de escuelas, pero también pues obviamente tienen que pasar todos los filtros que ellos consideren para que realmente estudien en esa escuelita. Entonces, eh, está eso, o sea, como para ayudarlos, ¿no? Y darles realmente la educación que necesitan, porque una personita que tenga un alto rendimiento académico y que te puede dar más, estando en una escuela normal, pues a lo mejor se podría estancar su aprendizaje, ¿no? Y acá se supone que en esta escuela los ayudan a desarrollarse. Y no es de caer nada más los niños que tengan dinero o que no tengan, o sea, todos los niños ahora sí que se compruebe que tienen estas capacidades diferentes de alta inteligencia, ahora sí se podría decir, pues está esta escuelita y está padre, ¿no? Porque de repente siento que hay niños muy inteligentes, o anteriormente pasaba esto de que había niños súper inteligentes, pero toda esa inteligencia a veces se enfocaba hacia cosas a veces negativas, ¿no? Eran como los más vagos o eran como chicos de hasta de cierto momento rechazados y de tan listos que pues no sabían los maestros en sí sacarles provecho a estos chicos, ¿no? Entonces, el que se haya abierto este tipo de escuela donde les brinda a los chicos que puedan explotar todas sus potencialidades sin decirles, no, espérate, hasta que terminen tus compañeros. Es que la división, no, en este grado no vamos a aprender la división porque estamos en segundo y nada más multiplicación. Entonces los estamos limitando y limitando y limitando y limitando. Entonces ahí pues toda su inteligencia pues se frustran y terminan siendo pues los conflictivos, los más vagos, los burros. Entonces está padre esa parte también. Y por ejemplo, nos dice algunos ejemplos de este tipo de educación. Son enfoques que encuentran las diversas formas de educación popular descritas por Paulo Freire.
y sus colegas y seguidores en las diversas modalidades de educación diseñadas y apoyados un segundito, por Fe y Alegría, la red de escuelas financiadas con fondos públicos gestionados por las campañas de Jesús en 13 países latinoamericanos y en modalidad de educación postprimaria comunitaria a principios del siglo XXI y desarrollada en México. Entonces, este tipo de metodología y estas escuelas no nada más son de México. En la educación compensatoria tampoco nada más. Ay, México la aplica, se aplica en todo, en varios países, en muchos, de hecho, creo que en todos. Entonces, porque pues en todos los países existen esta parte, ¿no? No somos el único país donde tenemos pobres, o sea, todos los países tienen a sus pobres, ¿no? Y aquí nos dice que se basa en esta metodología de Paulo Freire. ¿Alguien conoce la metodología de Paulo Freire? O así como que medio lo conoce o algo. Sí, de hecho, tuvimos una clase Ujú. que hablamos sobre él y su sistema de algo así bancario. Ajá, sí. Sí, y compré el libro de Paulo Freire. Ah, súper bien. Pues Sí, él creo que es un fue como primero o pedagogo segundo. brasileño Sí, y se enfoca en eso, ¿no? En su metodología se enfoca a enseñar a, pues a los pobres, ¿no? De cierta manera. Y esa educación bancaria donde él no está como a favor de esta educación, donde el maestro va y deposita el conocimiento a sus alumnos, sino que él lo que quiere es esta experiencia, que ellos indaguen, donde se establezca como cierta conversación con los alumnos. A ver, ¿tú qué sabes? Que me pregunten y yo preguntarle a ellos, o sea, que se entable un diálogo. Entonces, aquí es esta metodología que se usa, sobre todo para enseñarle a los adultos, que es algo donde también Paulo Freire se enfocaba. Entonces, aquí vemos que existe entonces esta escuela, que es una red de varias escuelas y pues aquí también en México se desarrolla. Entonces está padre que haya como este tipo de educación y este tipo de ayudas. Y vamos a ver los efectos de las políticas compensatorias. ¿Son benéficas o negativas? ¿Nos ayudan, no nos ayudan? ¿Han provocado gran cambio en México realmente? Yo creo que hay buenos proyectos, no se ha notado como tanto el cambio, porque pues si no las gráficas que veíamos en clases pasadas del alfabetismo que aún existe en México, pues no fueran tan altas, ¿verdad? Entonces, creo que, por ejemplo, pues hay mucho que hacer todavía. Están padres estos programas, por ejemplo, estas escuelas, las becas, los apoyos que les dan a las escuelas, pero volvemos a lo mismo, es que no se les está dando a todos por igual. Entonces el mismo sistema ahí tiene mucho que ver de a ti sí te doy o a ti te doy, pero la mitad y así. Entonces como esa falta de recursos aún que no están como bien organizados en ese sentido. Yo creo, yo pienso, es mi opinión, no sé, ustedes ahorita me dirán la suya. Dentro de los efectos de las políticas compensatorias nos dice que en México ampliaron significativamente la cobertura en las zonas desfavorecidas, sobre todo como resultado de la concentración de la contratación de maestros en las escuelas indígenas y en las nuevas modalidades de enseñanza primaria y secundaria, adaptables a las pequeñas comunidades rurales. Las políticas compensatorias en México han logrado distribuir insumos como son los libros, los materiales pedagógicos, mejoran la infraestructura y ofrecer oportunidades de desarrollo profesional a los maestros, mejorando así la base mínima de los recursos en las escuelas marginadas. Entonces, pues ya veíamos los libros, ¿no? Los libros que nos enseñaba Carmen, que son de la Secretaría, que son para esta comunidad indígena. Entonces ahí se empieza a dar estos libros o estos recursos. Aquí dice que se ve cierto resultado porque la contratación de maestros ha aumentado. Entonces, eso quiere decir que hay mayor alcance dentro de la educación. Los estudios de estos casos
mexicanos destacan la importancia de suministros escolares básicos y de las condiciones de la infraestructura para permitir el aprendizaje escolar. Los niños obtienen mejores resultados cuando tienen libros de textos, cuando sus escuelas no están en mal estado, cuando hay bibliotecas escolares y sus profesores disponen de recursos didácticos. Estos efectos no deberían sorprender, dado que estas políticas se dirigen a las escuelas y a los niños más necesitados. Todo un simple lápiz y un cuaderno son un gran complemento para facilitar el aprendizaje. Lo que estos estudios no responden es hasta dónde puede llegar la ampliación de esta provisión básica de insumos escolares. Es razonable esperar que los efectos de estas estrategias se nivelen después de un punto. Ninguno de los estudios existentes en México o en otros lugares se centran en la cuestión de qué habilidades son más relevantes para facilitar la movilidad social, integracional y la educación, la reducción de desigualdad. O sea, eso todavía no hay como una evaluación tal cual, ¿no? Se necesita estas habilidades, o sea, se ha logrado tal cual una evaluación completa de lo que se está haciendo con esta educación compensatoria, no la hay, no hay una medición real. Entonces ellos dicen, bueno, pues vamos bien porque pues se solicitan más maestros, aparentemente. Por ejemplo, lo que yo les decía, a veces hay que comparar mucho con la realidad. En este caso, por ejemplo, yo leo esto, pero si tú te metes a investigar, pues todavía existe mucha desigualdad, ¿no? Todavía existen muchos niños que no van a la escuela o que no llegan estos programas a ellos y lo vemos con los chicos de la calle y esos ejemplos, o por ejemplo con el caso de que les platicaba al principio de la clase de esta compañerita que trabaja en este preescolar rural y que ella tiene una cierta cantidad de alumnos donde dice, ya no puedo, pero no me van a mandar apoyo hasta que no haya más alumnos. Entonces, hay todavía mucha discrepancia en ese punto, ¿no? Hasta aquí algún comentario, algo que quieran comentar, alguna duda. Fíjese, maestra, no sé si también sea parte de la educación compensatoria, pero hay también desigualdad bueno, y yo lo viví en mi persona porque ya les he platicado de mi hijo que ganó la Olimpiada del Conocimiento, era de una escuela privada. Entonces, cuando hubo la premiación que todas las escuelas bueno, hubo directores de escuelas, tanto privadas como públicas y rurales, porque también hubo niños que ganaron la Olimpiada del Conocimiento. Y yo les preguntaba a los directores, les decía, ¿y a ustedes los premian, o sea, como escuela, les dan un premio o les ayudan en algo para, pues por haber tenido ese logro, con el alumno? Y las escuelas públicas y las rurales me decían que sí, por ejemplo, una de ellas que les iban a poner en el premio, pues como los iba a apoyar la SEP, era que les iban a poner en el patio techo, de esos techos como de lona, que ya ve que están muy de moda unos techos de lona y así, ¿no? Otros les iban a dar computadoras, o sea, y a las escuelas que tuve oportunidad de hablar con directores de escuelas privadas, nada, maestra, no les dan nada por ser Sí, porque escuelas se supone que privadas. tienen los recursos ellos. Pero digo, pero ¿por qué no? O sea, aquí también entra esa desigualdad Ujú. compensatoria. O sea, se supone, no son pobres porque es una escuela privada, pero también tienen necesidades. No por Claro. el hecho de ser privada, quiere decir que tenga todo. Entonces yo decía, pues qué gachos. O sea, Ujú. también hubo un esfuerzo de la escuela, del maestro, del alumno para ese premio, para que sacara ese premio, pero no.
O sea, no premian a la escuela con algo pues que necesite. Entonces digo, ay, pues, qué mala onda, ¿no? Sí, no, o sea, y ahí, desde ahí es lo que les digo, o sea, desde ahí